Conectados por medio de esta plataforma en Facebook y dispuestos también a conectarnos en el Espíritu con cada persona que está allí recibiendo esta señal y con el Señor que quiere todo el tiempo estar bendiciendo nuestras vidas, hablando a nuestro corazón, bendiciendo nuestro ser. Vamos a adorar a Cristo. Vamos a decirle: Señor, te amo más que a mi ser, por todo lo que tú has hecho por mí, por tu obra en la cruz, por tu favor hacia mí. Dile al Señor: gracias, Dios. Oh, gracias, Jesús. Te alabamos. Esta tarde te alabamos, Dios. Te damos honor y te damos alabanza. Te damos alabanza, Dios. Hoy a tus brazos correré, pues sé que yo te amo más que a mi ser. Te amo más que a mi ser. Pienso en lo que has hecho por mí. A tus brazos quiero volver, y así todo se acabe hoy. Pienso en lo que has hecho por mí. A tus brazos quiero volver, y así todo se acabe hoy. Te necesito solo a ti. Mi aliento eres tú. Te amo más que a mi ser. 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 Te amo a ti. Oh, Jesús, más que a mi ser. Te amo, Señor. No puede ser, fuiste a la cruz por mí y moriste, llevaste mi maldad. No puede ser, sufriste el dolor por mí. Te amaré
Te amo más que a mi ser. 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 Más que a mi ser. Te amo más que a mi ser. Te amo más que a mi ser. Oh, te amamos, Señor. Aleluya, aleluya. Te bendecimos a ti, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu cuidado y lo que has hecho por nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Buenas tardes a todos. Un saludo muy grande. Y aquí con un nuevo amanecer, viendo la gracia y la misericordia del Señor que son para siempre. Así es de que vamos a compartir el pan de hoy. Estamos compartiendo el pan de la palabra. Así es. Gloria Pastor, al Señor. Y seguimos contanos. compartiendo. Bueno, estábamos hablando de los discípulos, ¿no? Esta mañana, de los discípulos Andrés y Pedro, cuando tienen su encuentro con Jesús. El Bautista lleva a Andrés y otro discípulo que iba con él, los lleva a Jesús, ¿no? Y de allí Andrés va a hacer conocer al Señor a Pedro, ¿no? Allí se relaciona Simón Pedro con el Señor Jesús, y Jesús trae un cambio para Pedro, ¿no? Trae un cambio en su carácter. Habla proféticamente al carácter de Pedro, ¿no? Y declara que él ya no va a ser una vara, ¿no? Llevada por las aguas de lado a lado, sino se va a convertir en un hombre firme, como una piedra. Por eso le dice Cefas o Pedro, que es en griego, Cefas en hebreo, Pedro en griego, diciéndole: tú vas a ser de ahora en adelante firme en tu carácter, en tu manera de ser. Y nosotros necesitamos hoy en día, pastor, que Dios nos haga así. Exacto. Firmes, estables, que ya no seamos como de una doble mente, como de que vamos por allí y por allá, sino necesitamos que Dios nos afirme como afirmó a Pedro. Como afirmó a Pedro, ¿no? Y recuerdo ese pasaje de Santiago donde dice que el hombre inconstante es como la ola del mar, ¿no? Que viene, que va, ¿cierto? Pero nunca puede prosperar porque siempre anda aquí y allá. Hoy quiero esto, mañana no, hoy voy, mañana no. Sí, ayer creía que era indeciso y hoy no. Ayer era indeciso, hoy no, ¿o sí? Bueno, entonces aquí dice el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme, ¿no? Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, recuerdan la ciudad también de Marta y María, ¿no? Betsaida, y la ciudad también y Pedro, mira que ellos venían de allí, de Betsaida. Y dice aquí el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo:
¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces aquí quiero comenzar por esta primera parte, que estamos hablando de cómo el Señor empezó a llamar a sus discípulos, ¿no? Cómo empezaron a llegar a Él, ¿no? Cómo empezaron ellos a ser atraídos por, más que la personalidad de Jesús, era la unción de Dios sobre la vida de Jesús, y el carácter de Cristo es atractivo, ¿no? Son atraídos ellos por esa unción, por ese amor, por esa gracia de Dios sobre Jesús, ¿no? Entonces Jesús, dice la palabra, llama primero a Felipe y le dice sígueme, y vemos cómo estos hombres siguen al Señor y lo dejan todo, ¿no? Y dice que Felipe era del mismo lugar de donde era Andrés y Pedro, ¿no? Empezó a recoger pues sus discípulos, eran de la misma ciudad, de la misma zona, y empezaron a seguir a Jesús. Y dice la palabra también que Felipe halla a la vez a Natanael, y vemos como llamó a Andrés a Simón Pedro, así ahora Felipe hace con Natanael, como que se corre la voz unos a otros, ¿no? Unos a otros. Que se coge dijo, Dios establece algo y de ahí a partir de eso se comienza pues a hacer, ¿no? Se empieza como una cadena, ¿no? Sí, una cadena del llamado de Dios. Sí. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, ¿no? Hay una cadena en donde uno está llamando al otro y le dice eso Felipe a Natanael, él debe ser el Cristo, ¿sí? Había como una convicción en ellos de que él era el Señor, ¿no? Y dice a Jesús, el hijo de José de Nazaret, ¿no? O sea, mira qué hermoso que ellos, a pesar de que tenían conciencia de dónde venía Jesús, que él venía de una aldea prácticamente insignificante. Nazaret era un pueblo, como decir un barrio en Bogotá, ¿sí? Era un pueblo nada más, y era una ciudad muy pobre, ¿sí? Una ciudad nada llamativa, ¿cierto? Y ellos dicen, mire, él es de allá y además es carpintero, ¿no? Él es el hijo de José, y tenían mucha conciencia de quién era también su papá, ¿no? Entonces, a pesar de eso, como que ellos no se fijan en esa proveniencia de Jesús, ¿cierto? No se fijan en lo, digamos, lo humilde de su situación, sino de que ellos ven más allá de la apariencia física de Jesús, ven la unción del Padre. Amén. Ven la unción de Dios, ¿no? Y deciden seguir a Jesús. Y eso nos derriba a nosotros unos paradigmas, porque a veces nosotros tendemos a seguir mucho a la gente que de pronto demuestre como que merece, entre comillas, ser seguida, ¿no? Una persona profesional, ¿no? Una persona que tenga cierto aspecto físico, cierta influencia social, dinero, cierta posición social, cierta economía, como que uno le llame la atención y diga, no, esta persona sí merece ser seguida. Pero Jesús era un carpintero, Jesús era una persona humilde, de una proveniencia demasiado humilde, demasiado pobre, por decirlo más. Era una persona que no llamaría la atención de nadie, ¿cierto? Sí, sí. Como lo fue también Juan el Bautista, un hombre que se vestía con pieles, ¿cierto? Comía miel silvestre, vivía en el desierto, y nos damos cuenta que el ministerio, nosotros lo hemos desvirtualizado terriblemente, como a veces nos fijamos en cosas externas, ¿no? Como que superficiales, que de pronto nos llamen la atención y como que de pronto nos seduzcan, ¿cierto? Y queremos tener la iglesia de un modo sumamente llamativo, que entre por los ojos, y no digo que no debe ser así, o sea, no digo que no debamos tener cuidado con la lo más hermosa que podamos, pero debe ser lo que debería llamar la atención a las personas, ¿no? Ni el salón de reunión, ni las lo componen, sino tengamos la humildad de poder seguir al Señor y tener el discernimiento de que ahí está Dios y de que ahí está la presencia del Señor. Mira, por ejemplo, cuando la calle Azusa, ¿no? ¿Dónde comenzó
grande de la calle En Azusa, un establo. en un establo de animales, En un ¿cierto? Y venía este Seymour, el fundador de este movimiento de avivamiento allí en Azusa, era hijo de esclavos, imagínate, no Sí. era alguien que llamara mucho la atención, imagínate, pero Dios, yo Amén. creo que de las personas que más ha usado en milagros tan portentosos que se veían allí en este auditorio, como podríamos decir, este establo allí, eran impresionantes, ¿no? Entonces mira que a veces nosotros nos confundimos con las apariencias. Por eso aquí dice Natanael, en el versículo 46, dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y le dice Felipe, ¿no? Compruébalo por ti mismo, ¿no? Entonces, Nazaret, vuelvo a decir, un lugar tan insignificante en la sociedad judía, ¿no? Y Jesús tenía que venir de ahí, de un lugar tan humilde, de un lugar tan menospreciado, de un lugar a veces como tan insignificante para los demás, ¿cierto? Y por eso tú y yo no nos debemos preocupar de dónde venimos, cuál es nuestra familia, cuáles eran nuestros padres, nuestros abuelos, quiénes son nuestros vecinos, en qué estrato vivimos. No eso no debe primar para nosotros poder predicar la palabra del Señor, con tal que tú tengas la unción de Dios, con tal de que tú tengas el respaldo del Espíritu Santo. El Señor te va a usar, el Señor también te puede usar a ti, como me puede usar a mí en diferentes situaciones, diferentes circunstancias. Dice la palabra allí en el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita, no hay engaño. Imagínate, y aquel que lo está, Jesús sabía cuál era el corazón de Natanael, pero sin embargo el Señor desata esa palabra. Este es un israelita en quien no hay engaño. Tremendo. Y Jesús lo levanta como a ese nivel, ¿no? Eres un hombre verdadero, él es un hombre que no dice mentiras, él es un hombre íntegro, ¿no? En él no hay engaño. Tremenda descripción. Y dice que le responde Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿No? No le dice al Señor, ay Jesús, no exageres. No, le dice más bien, tienes toda la razón, ¿no? ¿De dónde me conoces? Qué humildad, ¿no? Y Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo creo que esto dejó, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Qué tremendo, te vi. Yo ya te había visto. Y es como el Señor te ha visto a ti, me ha visto a mí, antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiera, ya el Señor nos ha visto. Ya el Señor tiene su ojo puesto sobre nosotros, ¿no? Y dice la palabra, respondió Natanael y le dijo, Rabí, ahí sí reconoce que es un maestro, ¿no? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres, ¿qué más? El Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, ¿no? Y respondió Jesús, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, ¿no? Cosas mayores que estas tú debes estar preparado para ver, ¿no? Porque de pronto Natanael se sorprende, ¿no? Que Jesús lo descubra, que Jesús sepa quién es Él. Como muchas veces nos sorprendemos cuando algunas veces el ministro que está en el momento ministrando en la iglesia empieza a hablar cosas y empezamos a decir, uy, es que el pastor habló de mí con ese señor. Uy, es que debe ser que mi mamá le contó lo que yo estoy haciendo. Debe ser que... Entonces empezamos a pensar y a pensar, a cavilar, pensando que esa persona está hablándonos directamente a nosotros porque nos conoce.
pero lo que pasa es que le está revelando eso, ¿quién? El Espíritu. Es importante también que tengamos en cuenta, pastor, Sí. que otros nos han rechazado, ¿no? No nos han tenido en cuenta, pero hay uno que sí, Amén. hay uno que sí apuesta por mí. Exacto. Sí, hay uno que sí dice, no importa lo que otros digan, en lo que yo veo en ti es algo impresionante para el llamado que yo tengo Aleluya. para ti. Entonces a mí me parece hermoso, ¿no? Donde Así unos me es. descalificaron, Eso. y tal vez en una empresa, no sé, te estoy hablando a ti, tal vez como empresario te has sentido descalificado, como hijo, como esposo, pero delante de los ojos de Dios, tú estás calificado para hacer y Amén. cumplir el propósito Así de es. Dios para tu vida. Así es, gloria a Dios. Y dice la palabra aquí, cosas mayores que estas verás. O sea, Natanael, si te aterras, si te sorprendes, ¿no? De que yo te haya conocido a ti antes, aunque te hubiera visto físicamente, cosas mayores que estas verás. Prepárate porque apenas, es como si Jesús le estuviera diciendo, prepárate porque apenas estoy comenzando mi ministerio. Prepárate porque apenas estás empezando a ver la gloria de Dios a través de mi vida. Apenas estás comenzando, gloria a Dios. Y el Señor nos va a sorprender. Cosas mayores verás. Prepárate, hijo de Dios, porque cosas mayores que estas que has visto hasta hoy vas a ver. Y tú dices, no, pero es que pastor, usted no sabe todo lo que yo he visto. Pues cosas mayores verás. Amén. No, yo te desafío a ver cosas Aleluya. mayores de Así parte es. del Señor. Y mira que le trae el Señor, como versículo, le trae el Señor lo que le sucedió a Jacob, ¿no? Porque está hablando que él es un verdadero israelita. Y le habla de un hombre que se llamaba engañador, que es Jacob, de un sueño ese hombre en la antigüedad, en Génesis 28, ¿no? Que él veía la escalera que subía hasta el cielo, ¿cierto? En el extremo estaba el Señor. Y le habla precisamente a este hombre que él le dice que no hay engaño, le habla del engañador, el que se llamaba engañador, que era Jacob, que significa engañador, ¿cierto? Y le dijo, versículo 51, de cierto os digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, esta vez no está hablándole aquí de una escalera, le está hablando del Hijo de Dios. Cuando Jacob tuvo ese sueño, dice, soñó he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, dice el sueño de Jacob, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Es decir, Jesús le está trayendo la visión de Jacob, que era algo que él conocía perfectamente, una historia bíblica muy conocida para los judíos. Le trae esa historia y le está diciendo, mira, o sea, no, sin decirle abiertamente, le está diciendo, la escalera soy yo. La escalera soy yo, mis pies están aquí en la tierra, pero mi cabeza está allá en el cielo. Es decir, el cuerpo de Cristo estaba prefigurando, anunciándole que iba a existir Cristo. ¿Qué era lo que está diciendo? Eso. Y los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De aquí en adelante tú vas a ver es cómo nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Vamos a tener ángeles subiendo y descendiendo, o sea, ministrando de arriba abajo la iglesia de Cristo y conectando los cielos con la tierra. El Hijo del Hombre ministra esta tierra a través de sus pies, que somos nosotros el cuerpo de Cristo. Entonces le estaba dando, nosotros somos ese cuerpo de Cristo. Dios quiere fluir a través de nosotros y ministrar sobre esta tierra. Entonces vamos a orar, vamos a terminar. Las interrupciones, la verdad, no nos dejan fácilmente fluir en lo que realmente quisiéramos nosotros transmitir, pero queremos dejar esta palabra en tu corazón. No importa tu procedencia,
No importa de donde tú vengas, el Señor te quiere usar y tú eres un instrumento en las manos del Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde por nos llevar y permítenos seguirla enviando, Señor, de esta señal para que llegue a corazón, llegue a cada vida, Jesús, y logre el propósito que tú te has propuesto en cada vida. Que cada uno de los que se sienten menospreciados puedan sentirse, Señor, que aunque el mundo les menosprecie, aunque el mundo no los estime calificados, tú sí, Señor, tú los estimas calificados porque tú sabes qué pusiste en cada uno de